Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a abordar el tema de la educación de los márgenes, vamos a platicar con nuestro invitado sobre el modelo educativo de comunidades de aprendizaje y bueno, para ello, pues como cada noche me acompaña Felipe Ávila. Hola, Magni. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, nuestro invitado de hoy es Gabriel Cámara del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Les invito, Gabriel y Felipe, para que veamos la siguiente cápsula. Desde el modelo educativo de comunidades de aprendizaje, se busca promover una educación integral que tenga sentido para la vida de quienes la reciben, pero que también participan de manera activa en su desarrollo. Hacer comunidades de aprendizaje implica la posibilidad de promover un aprendizaje completamente basado en el interés del estudiante, donde se involucran saberes que están ligados a su identidad, al espacio que se habita y a la familiaridad con aspectos de la vida cotidiana y social. El modelo viene aplicándose desde el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, siendo los espacios rurales y campesinos y sus comunidades donde ha tenido un importante despliegue, incorporando telesecundarias y capacitando a sus profesores en el modelo y en la dinámica que promueve. Es importante señalar que las comunidades de aprendizaje tienen sus raíces en el pensamiento e ideas de la pedagogía promovidos por Ivan Illich, Erich Fromm, Paul Freire, entre otros. Se presenta como una alternativa plausible para ampliar el derecho a la educación desde el lugar del interés, la autogestión y el autoconocimiento. Bien, regresamos. Vamos a abordar el tema del modelo educativo de comunidad de aprendizaje. Y me gustaría, Gabriel, que comenzaras platicándonos a Felipe y a mí y a nuestro auditorio los orígenes del modelo, ¿no? Y su aplicación, ya sea desde el CONAFE y también desde sus raíces, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de la comunidad de aprendizaje, de aprender en libertad para también ser felices? Bueno, desde luego, el origen está en cómo me eduqué yo, cómo me fui formando, qué experiencias tenía yo de la educación, qué pensaba era deseable. Y me invitan a mí, en 1996, a diseñar una secundaria para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en donde no se ofrecía en las comunidades, sino preescolar y primaria. Y ya era obligatorio también la secundaria. Y llego ahí con la fortuna de un director muy generoso, Edmundo Salas, muy abierto, con una experiencia en educación indígena que lo hizo poco convencional y me permitió a mí, dentro de lo posible, diseñar el servicio que era viable, factible, en las comunidades y con lo que nosotros pensábamos hacer. Y eso fue el margen que me permitió a mí experimentar la cosa más sencilla, más elemental, que es responder al interés de la persona. Eso lo tenemos todos, que aprendemos bien lo que nos interesa. El interés tiene pies, decía el director de entonces, ¿no? Lo repetía, el interés tiene pies. Y usaba otro refrán, nadie aprende en cabeza ajena. Entonces tenemos que respetar la individualidad inconmensurable de cada persona. Eso fue lo fundamental. Y funcionó muy bien en CONAFE. En aquel tiempo existía lo que se llamaba programas compensatorios con fondos del Banco Mundial. Y hicieron una investigación internacional sobre lo que hacíamos, la postprimaria que se llamó, no se llamó secundaria, sino postprimaria. Y resultamos muy bien. El reporte del Banco Mundial fue literalmente, probablemente
la experiencia más exitosa del programa fue la postprimaria. Okay. Pero como les dije, en el 2003, fuera de CONAFE. ¿Y qué siguió? Volvió a CONAFE la práctica en el 2015. Y entonces se empezó a extender más. Después vino el cambio sexenal, en el que estamos, y entró un director que tampoco entendió bien a bien, pero que no podía de plano detener la marcha de la práctica tutora. Y cuando yo llego hace 2 años, entonces retomamos esto con más fuerza, y esto cobró una fuerza que no tenía antes y se ha seguido extendiendo como yo no imaginaba. Pues qué bien. Gabriel, comentábamos la vez anterior contigo que el sistema educativo nacional tiene muchísimas fallas y nosotros lo vemos. Hay niñas y niños en primaria que no saben leer y escribir. Encontramos chicos y chicas en secundaria, en bachillerato y aún en la universidad que no entienden un texto y que cuando tú les pides que lo expliquen no son capaces de hacerlo. La gente no sabe redactar. Eso, además de todas las deficiencias que percibimos todos los días en los niveles de aprendizaje y de logro en matemáticas, en lectoescritura, pero también en ciencias puras y en humanidades. Es un problema que venimos arrastrando pues desde la etapa preescolar, ¿no? y que se mantiene a lo largo de todo el sistema educativo. Incluso hay un problema cuando nosotros vemos con atención de cerca o nos toca convivir con hijas, con hijos, con niños que están apenas empezando a estudiar, que sufren mucho en la escuela. Sufren porque les cuesta aprender, porque no les enseñan, porque ellos mismos se dan cuenta de que no están funcionando o porque les dejan muchas tareas o porque en las etapas de exámenes yo he conocido muchísimos casos de pequeñitos, de pequeñitas que ya tienen un estrés que les provoca gastritis, que les provoca colitis, que les provoca insomnio y además se devalúan como individuos, como personas. Tú, desde tu experiencia, ¿qué recomendarías? ¿Cómo ir acompañando la formación de las pequeñitas, de los pequeñitos desde el preescolar, en la primaria y en la secundaria? Mira, para poner un remedio, primero hay que diagnosticar. Y la tendencia es echarles la culpa a los maestros o simplemente decir, vean lo que aprenden los chicos, no aprenden, no saben, como lo has descrito. Pero el problema de fondo no está en los maestros, aunque hay cosas que tiene uno que mejorar, ¿no? El problema está en la estructura. Si la estructura te impone lo contrario de lo que normalmente necesitamos para aprender, tú lo que necesitas para aprender es, ante todo, libertad para escoger lo que te interesa. Los Montessori son extraordinarios porque le dejan al chiquillo que juegue con lo que le interesa en ese momento. Y los chicos, los grandes, estamos contentos cuando estamos haciendo lo que nos gusta y seguimos aprendiendo. Sea difícil, sea fácil, pero gozamos hacer eso. Entonces, lo que hace el sistema es, te dice qué aprender, en qué tiempo y de qué manera. Generalmente en grandes grupos, muy impersonal. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que los márgenes te permiten hacer. Entonces, puedes tú tener más oportunidad. Algo muy importante de la tutoría es que le quita la exclusividad, o más, para ponerlo mejor, no hace escasa la docencia. Porque el que aprendió a aprender en relación tutora y lo demuestra, pasa a ser maestro, tutor de otros. Y entonces se genera esta red de tutoría en la que todos están aprendiendo y enseñando. De otra manera,
no nos daríamos abasto. Es confiar en la capacidad de todos para aprender y enseñar, para convivir en el fondo. Y es ahí donde opera esta comunidad de aprendizaje. Digamos, a mí lo que me parece como muy importante y me gustaría que nos platicaras, Gabriel, es por un lado, bueno, tengo dos preguntas. ¿Tienen cubierto todo el país? Es decir, ¿hay zonas o hay zonas y comunidades que ustedes han identificado como pendientes? ¿Cuál es como el panorama, el diagnóstico, digamos, interno que ustedes hacen como institución? El alcance. Exactamente. Llegamos menos de la mitad de las comunidades a donde podríamos llegar. Además, por la movilidad, trabajadores migrantes o migrantes que entran al país y buscan, es muy difícil en este momento decir qué universo estás dejando fuera. Lo que sí hay que ver es que así como vamos, no vamos a poder responder al desafío de llevar educación básica a todo el mundo. A ver, sabemos, la estadística dice, el INEGI, el censo, que hay 28 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han concluido la primaria o la secundaria, independientemente de si fue de calidad o de menos calidad, no la han concluido. Vamos a esperar que la población mexicana, donde una mayoría, se podría decir, tiene escasos recursos o es muy pobre, va a pasar 12, 15 años en la escuela para lograr decir que aprendió a aprender y aprendió a convivir. O sea, que su derecho a una educación en este tiempo se cumplió. Lo que estamos haciendo ahora, y es el sueño de nuestra vida, es dijéramos, lo que más nos alienta, a pesar de la edad, pero a muchos sí los alienta, es poder definir los criterios que te permiten decir teórica y prácticamente que una persona de cualquier edad, de cualquier condición, ha cumplido su derecho a la educación básica. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y tenemos muchos ejemplos. A ver, tengo en mente, trabaja con nosotros una jovencita de Nayarit, de un pueblito que se llama Pescadero, de los márgenes. Ella está trabajando con nosotros y es una jovencita espléndida. Escribe maravillosamente, muy bien, con mucha corrección, con mucha vida. Aprendió inglés a través del internet. Esta jovencita estudió en una telesecundaria de su pueblo, Pescadero. Y los 2 primeros años de la telesecundaria hubo un conflicto de los maestros con la comunidad y salieron. Fueron 2 años, primero y segundo, muy malos. Pero en el tercer año llegó el maestro Hernán Plantillas, que ahora es supervisor, y conoció la relación tutora y la vivía profundamente. Y en ese tercer año de secundaria, ella y sus compañeros vivieron la práctica tutora intensamente. Esto le permitió, tiene un nombre muy interesante y yo creo que no se va a ofender si lo pongo en público, se llama Génesis. Ilusiona el nombre. Sí. Y Génesis pudo pasar muy bien una preparatoria rural con bastantes deficiencias. ¿Por qué? Porque ella estudiaba por cuenta propia y ayudaba a los compañeros a estudiar. Y logró sacar su licenciatura en educación. Y ahora trabaja con nosotros. Le bastó un año, no digo que lo anterior no haya contado, pero le bastó un año intenso para sentir la seguridad, experimentar la seguridad de que independientemente del entorno, teniendo los elementos, ella podía aprender. Independientemente de si el maestro era bueno o malo, se presentaba o no se presentaba. Y remontar esto desde la pobreza es extraordinario. Y otro compañero de ella estudia obra de ingeniería pesquera
Y el tema de su tesis, también compañero de este grupo que tercero de secundaria se transformó, el tema es evitar la muerte del camarón que está disminuyendo la captura, ¿no? Esa es la tesis. Entonces, tú tienes ahí ya un ejemplo de lo que queremos nosotros en las comunidades pobres, el arraigo, que la gente no tenga que salir para aprender lo que necesita, porque estamos despojando a las comunidades de gente inquieta, de gente dispuesta a estudiar, y que los adultos no piensen que ya pasó su tiempo, que pueden aprender. Estamos ahora muy relacionados con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la incidencia que ellos quieren tener, para que en una plataforma puedan los investigadores interesados y dispuestos a ofrecer apoyo a quienes ya tienen la capacidad de aprender, que están en el umbral de una especialización, que puedan especializarse desde sus comunidades. Entonces, va a haber ahí algo inédito, tanto para la parte de educación básica, que no necesitarías los 12 o 15 años, y también por parte de la educación superior, que no necesitaría necesariamente 4 años para una licenciatura. Podría ser más, podría ser menos, dependiendo de lo que tú vas avanzando en relación personal. Eso se ha dicho, se sabe. Yo puedo citar a Richard Feynman, este premio Nobel, el físico, que decía: nadie aprende mucho sentado en un salón de clase o resolviendo problemas que te da el profesor. Tú aprendes discutiendo con tu maestro lo que tú tienes como problema, y él te resuelve y te dice lo que sabe como especialista. Que todos nos tengamos la oportunidad de estar junto a un especialista de lo que queremos profundamente aprender. Gabriel, hace un momento comentabas que lo más fácil es echarle la culpa a los maestros, a las maestras. Sin embargo, ¿no considerarías que también sería necesario que este modelo que ustedes están desarrollando en el CONAFE pudiera también penetrar en la formación de los normalistas, de las normalistas, en esta gente que lo que quiere es dedicarse en su vida a enseñar y que pues también aprenden de una manera muy tradicional, con este enfoque memorístico, de datos, de conocimiento que muchas veces no les sirve, no les interesa? ¿No consideras que debería también buscarse que dentro de la enseñanza normal pudieran comenzar a aplicarse estas propuestas? Bueno, al fin de semana en Nayarit hay un encuentro de estudiantes de normal de la licenciatura en telesecundarias con estudiantes de la licenciatura en telesecundarias en Nayarit. Y la práctica que se va a hacer es la práctica tutora. Uh-huh. Esto está bien aprendido por parte de la misma Secretaría de Educación y por el director de capacitación continua, el doctor Castillo. Uh-huh. ¿No? Lo han visto la conveniencia de aprovechar esto. Y una cosa muy importante, quitarnos la idea de que el docente, el que sale de la normal, es una persona que ya quedó preparado para enseñar. El oficio de enseñar es el oficio de aprender. Tú solo eres buen maestro si sigues aprendiendo. Esto es lo que el magisterio, todos necesitamos hacer. Y producir, escribir, redactar. No redactamos porque leemos poco. Entonces no corregimos la redacción de los chicos. No enseñamos esto. Es una competencia que tenemos teóricamente, pero que en la práctica no manejamos. Entonces, sí, el desafío está ahí, pero
la solución está en nuestras manos. Claro, Gabriel, y en esto de, digamos, de hacer comunidades de aprendizaje, digamos, lo que hemos aprendido acá con nosotros y también leyéndote, por un lado es reconocer que hay una serie de factores muy particulares de las comunidades en las que se incide, ¿no? A través de este modelo, donde hay prácticas culturales, de sociabilidad, de relación con la tierra, con el agua, con el trabajo, pues muy puntuales, ¿no? Y que se tienen que tomar en cuenta. Ya nos venías señalando al respecto, pero un poco como retomando la última pregunta de Felipe, es, digamos, cuando uno lee, a uno le da esperanza, ¿no? Ver esta posibilidad, o esta otra forma, ¿no? De aprender, y también de la relación entre enseñanza y aprendizaje. La gran pregunta que creo que nos hemos estado haciendo Felipe y yo es, digamos, ¿es posible que este modelo o algunos elementos de este modelo se pudieran aplicar a otros sistemas educativos en otros espacios, es decir, en el espacio centralista, urbano? ¿Cómo lo piensas? Pues sí, dada la comunalidad de la naturaleza humana, todos somos capaces de aprender y de enseñar. Repito, lo que pasa es que el entorno puede ser muy restrictivo. Yo diseñé una secundaria junto con mis colegas donde teníamos plena libertad para manejar temas, tiempos, modos, cada modo adecuado a la persona. Pero ve en esta ciudad a una telesecundaria técnica o general, tú tienes grupos numerosos por hora y los maestros van cambiando. ¿Qué oportunidad tiene un maestro que va a trabajar en 60 minutos o el equivalente de interrelacionar, de relacionarse con sus alumnos, de preguntarles y darle el tiempo que necesite? Y si este alumno tiene un bloqueo que necesita más tiempo, pues hay que darle. Vuelvo a la imagen del médico. El médico, si va a ayudar a un paciente, le da el tiempo que necesita el paciente. Si tiene que revivirlo, si tiene que alentarlo, eso. Pero para recalcar cómo el problema está en gran medida en la estructura, ¿ustedes saben de dónde vino la decisión de que las clases fueran de 60 minutos? Ustedes, historiadores, la Fundación Carnegie en 1906 decidió que convenía que las horas de clase fueran de 60 minutos. Y seguimos esto y pensamos que es algo natural. Es artificial. Bueno, cada vez lo que debemos hacer es contrastar esto con lo que de veras es aprender. ¿Y qué opinión tienes de estas pruebas estandarizadas de medir el logro escolar, de enlace, de escala, de estas pruebas que incluso ya se meten a una computadora, los reactivos? ¿Eso sirve para medir el aprendizaje o deberíamos de pensar en otra cosa? Es la prueba más fehaciente del fracaso de la educación. Lo más claro, si eso es lo que mides, si eso es lo que enseñas, no vale mucho. Y no vale mucho, no nada más porque no aprendes, sino porque no hay relación humana. Lo fundamental, la educación es más ético que técnico. Es más de confianza, más de esperanza. Cuando el profesor Richard Elmore vino a México, profesor de Harvard, vino en 2010 a una telesecundaria de Zacatecas, en Santa Rosa, municipio de Villanueva, y una chiquilla de 13 años, Maricruz, se ofreció a darle tutoría con ayuda de una intérprete. Lo que escribió Richard Elmore, dijo: alguien tuvo la osadía de creer que una niña de 13 años era capaz de dirigir su aprendizaje. Y es como aprende uno. Entonces, estas pruebas, no, nosotros en CONAFE nos defendemos. A ver, tú tienes que dar razón, o sea, a ver, como decían, todo se puede ocultar menos el amor. O sea,
la simpatía no se oculta. Tampoco el conocimiento. Si tú sabes algo, lo demuestras, lo cacareas, lo compartes. Entonces, que eso sea lo vivo. Pues muchísimas gracias a Gabriel. Yo creo que nos llevamos muchos cuestionamientos, reflexiones sobre el sistema educativo mexicano y las posibilidades, ¿no?, también del sistema educativo con toda la diversidad que implica al respecto. A ustedes les agradecemos muchísimo su compañía y si se perdieron alguno de nuestros episodios, los invitamos a visitar nuestro podcast y la página de Canal 11 y ahí podrán revivirlos. Buenas noches y nos vemos el próximo lunes.